es informados o transformados. La verdadera batalla no comienza cuando abrimos la Biblia para leerla, sino cuando la cerramos. Me gustó esta frase que leí en algún lugar: lo peligroso no es dejar de venir a la iglesia, aunque es peligroso, ¿verdad? Pero lo más peligroso que dejar de venir, de congregarnos, es venir todos los cultos y seguir siendo el mismo. Eso es más peligroso todavía. Por eso hemos leído esta palabra que habla de la enseñanza de Moisés, tomada por los escribas, que eran los que hacían copias de la ley, como una imprenta, para que usted me entienda, pero se hacía a mano. Por eso se llamaba escribas, porque escribían. Y escribían tantas veces la Biblia que la sabían de memoria. Si tenés que escribir siempre lo mismo. Y yo no sé si usted sabía, pero si había 3 errores en todo ese manuscrito, esa Biblia tenía que ser quemada. No podía haber 3 errores. Que cada vez que escribían la palabra Dios, tenían que ir a bañarse los escribas y volver. O sea, esto lo hacía Dios para que la Biblia llegue a nuestras manos sin ningún cambio, ningún agregado. Estos escribas sabían tanto la Biblia, pero intelectualmente, muchos de ellos, que se sentaban, aún podían enseñarla. Pero la palabra dice, llega a un momento donde Dios les dice: hagan lo que ellos dicen que ustedes tienen que hacer, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos dicen que hagamos tal cosa que dice la Biblia, pero ellos no lo hacen. Separen su enseñanza de su vida. Y los fariseos, quienes eran un grupo religioso de aquel tiempo del judaísmo, que eran los más supuestamente acérrimos defensores de la palabra, eran, hermanos, ese grupo, como nosotros hoy por ejemplo podemos decir Aliento de Vida, Asamblea de Dios y muchas otras iglesias evangélicas. Dentro de esos grupos estaban los fariseos, que eran los más celosos, para que usted me entienda, de las escrituras. ¿Estamos hasta aquí? Pero ¿cuál era el problema? Conocían la Biblia, estaban informados, pero no estaban, ¿qué? Transformados. Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿cómo es posible que una persona que lea la Biblia o la escuche durante años, pero no cambia? Seguramente se le está cruzando a alguien por la cabeza, ¿no? Hemos visto gente congregarse durante años y años y años, y áreas en su vida quizás mejoraron, pero muchas nunca, jamás cambiaron. Por eso dice Marcos 7:6, este pueblo, hablando de este tipo de gente, de congregantes, que lo podemos decir religiosos, de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Significa que el gran problema no está en los labios. Mire que la boca tiene poder, pero hay un mayor problema, es que la información nunca llegó ¿a dónde? Al corazón. Y cuando la información de Dios no llega a nuestro corazón, hay un problema. No hay transformación. En Lucas 6:46, en un momento el Señor va a decir para este grupo de gente, que yo sé que no son los que están aquí, ¿verdad? Porque todos nosotros somos informados y transformados por la palabra. ¿Es así o no? Esos amenes medio raquíticos.
Hemos sido transformados por la palabra, ¿sí o no? Pero póngale más ganas, ¿sí o no? Como dice el pastor Claudio, más o meniqui, ¿no? Dice la palabra que Jesús le dice, ¿por qué? Hace una pregunta, ¿por qué me llamas Señor, Señor? Y de esta manera, esta figura literaria de repetir algo, hacía mucho énfasis. O sea, alguien me dicen Señor, Señor, pero no hacen lo que yo les digo. Es una persona que te puede decir, reconocer tu autoridad, reconocer tu persona, pero cuando le decís que haga algo, ¿qué hace? Totalmente al revés. Entonces, hermano, esta impartición de esta noche tiene que ver con un tema que es la santidad. El apartarnos a través de la palabra de aquellas cosas que Dios nos dice que tenemos que ser transformados y que podemos, diga conmigo, podemos ser transformados. Y vamos a ver cómo lograrlo en esta noche. Entonces, una persona que por años es informado por la palabra, pero reacciona de la misma manera. Voy a dar un ejemplo y espero que nadie se me enoje, ¿no? Pero la palabra del Señor dice, no sé si es el Salmo 15 o algo ahí, por ahí alguien me va a ayudar, que la palabra áspera hace subir el furor, pero la blanda quita la ira. Ahora, ¿qué significa eso? Es sencillo. Que cuando alguien te dice una palabra fuerte, sin anestesia, ¿viste que hay gente que elige lo peor? La peor manera de reclamarte algo. Yo sé que no están aquí, todos eso no vinieron hoy, ¿verdad? Pero o te dice algo de mala manera, por ahí estuvo mal ese día, viene con problemas en la calle, y te dice algo de mala manera, ¿y yo qué hago? No sabes con quién te metiste, ¿no? Así que yo ahora te voy a decir una palabra más fuerte todavía. Entonces, la palabra áspera hace subir el furor, pero dice la Biblia, la palabra blanda, ¿qué hace? Quita la ira. Entonces, cuando te dice una palabra áspera y vos y yo entendemos lo que dice la Escritura, vamos a aplicar la palabra blanda. ¿Y cuál es la palabra blanda? Qué lástima que estás eligiendo esa manera de decirme las cosas. Podías habérmelo dicho de otra manera. Te hubiese entendido mejor. Y entonces ahí va cambiando la conversación. Porque nunca el problema es el problema, sino cómo lo tratamos. ¿Sabía usted? Nunca te diste cuenta de dos personas que están tratando un problema y es una cosa insignificante el problema que tienen. Sencillo de resolver, pero como son dos personas, no sé si decirlo o no, ¿usted me autoriza que lo diga? Son carnales, son fariseos, son escribas, son gente que tiene la información, que sabe que lo que dice la Biblia, pero lo sigue haciendo. ¿Cuántos están aquí todavía? ¿Está entendiendo? Entonces siguen reaccionando de la misma manera, ya saben lo que no tienen que hacer, ya saben lo que tienen que hacer, tantos años escuchando la palabra. ¿Vive esclavo de qué? Del enojo, del orgullo. Tantas veces escuchamos que eso no es de Dios, que son fruto de la carne. La falta de dominio propio, la ansiedad, el miedo, la avaricia y todo tipo de pecado que sigue gobernando el corazón de la persona y que ya sabe. ¿Cuánto conocen los 10 mandamientos? Todo el mundo, ¿verdad? Pero no lo ponemos en práctica. Todavía después de 30 años de creyente, alguien viene y me dice, apóstol, ¿se puede hacer un aborto? La Biblia dice en Éxodo 20, no matarás, hermano, y Dios no discute más. Entonces, muchos creen que ser cristiano consiste en dos cosas: venir a la iglesia y aprender versículos de memoria. Pero la verdadera batalla no es cuando abrimos la Biblia, sino cuando la cerramos. Porque ahí es donde debemos poner en práctica. Tu logro
en la mitad es venir y congregarte, igual que el mío. Ahora, cuando termina, hermanos, la victoria, cuando yo salgo de aquí para poner en práctica lo que he aprendido, lo que he escuchado. Deuteronomio 28:1, podemos ponerlo del fondo. Si tú escucharas atentamente la palabra de Jehová, la guardares en tu corazón y la pusieres por obra. 15 versículos siguientes, 14 a 15 versículos, donde dice la palabra: estas bendiciones te alcanzarán. Pero luego desde el versículo 15 en adelante cambia y dice: pero si no lo hicieres, estas maldiciones vendrán sobre ti. Y en vez de venir bendiciones, ¿qué viene? Maldiciones. ¿Por qué? Porque si yo edifico mi casa sobre la roca, ¿cómo es eso? Escuchando la palabra, guardando y poniendo por obra. Vendrán los vientos, golpearán los ríos, soplarán los vientos, y la casa, que es mi vida, que es mi familia, que es mi finanza, que es mi salud, todo lo que estoy edificando, diga conmigo, no se va a caer. Porque yo no estoy recibiendo información, estoy recibiendo una palabra que va a transformar mi vida. Estoy recibiendo transformación. Entonces, voy a decir algo. He escuchado gente decirme: yo conozco la Biblia porque la leí de tapa a tapa. Parece que leyó la tapa y al otro al final, el comienzo y el final, porque lo que está adentro no. Y el man me dice: y te digo más, 3, 4 veces la leí. ¿Sabe? Le digo, yo nunca leí la Biblia así. Yo no leo la Biblia así. Yo todos los días leo la palabra, pero no necesito comenzar y terminar, porque eso solo me va a dar información, pero no revelación. Para mí lo importante es cómo comenzó mi historia con Dios. La primera palabra que yo escucho de parte del Señor es que yo predicara la palabra. Y yo le dije al Señor: pero yo no conozco tu palabra. Tengo días de haber comenzado a caminar contigo, ni siquiera estaba bautizado. Yo quiero predicar, amo predicar, pero no sé, no conozco tu palabra. Y la voz del Señor es: ¿y qué palabra conoces? Juan 3:16, esa me la sabía de memoria. Porque así es como Cristo ganó mi corazón. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Y ahí vino la voz del Espíritu. Ese versículo y esa palabra revelada, hay miles, millones de personas que no lo conocen. Ve y predica ese versículo. Y así comencé a ser predicador. Un solo versículo, pero no como información, sino como transformación, que fue la palabra que a mí me cambió y me transformó en la puerta de un sanatorio. Que Dios me amaba y que Él no quería que yo me perdiera. ¿Sabe qué significa la palabra perderse? En el original la palabra perderse tiene un significado que es seguir mal y terminar mal. Para que usted me entienda. Porque nosotros todos nacimos en esta tierra torcidos ya. Mirá que está tú y decirle: vos también estabas torcido, naciste torcidito. ¿O no? ¿Sí o no? Claro, porque venimos con el pecado original de Adán y Eva, y eso se impregna en todos nosotros. La gente dice: ay, pero yo tengo ganas de hacer esto, y que sabe que a Dios no le agrada, pero yo soy así, yo tengo ganas. Todo el mundo, hermano, todo el mundo se enoja y quiere decir cosas. Todo el mundo se enoja y quiere romperle la cabeza con un palo a alguien. Todo el mundo, hermanos, ve el pecado y el pecado le va a atraer, porque está la vieja naturaleza en todos nosotros, hermanos, en todo. El asunto es que la palabra, y voy a agregar algo más que ya se lo voy a enseñar, no sé hasta dónde llegaré esta noche, y el Espíritu Santo de poder han transformado a unos, pero a otros todavía no lo pueden lograr. ¿Por qué? Porque son informados pero no transformados, porque no le dan el lugar que Dios quiere en su vida.
Diga conmigo, a todos nos pasa lo mismo. Ante la tentación, a todos. No es que a uno más, a otros menos, no, pero él es apóstol. A él no lo tienta nada. A mí, hermanos, al igual que a Cristo, dice la palabra que Jesús fue tentado ¿en cuánto? En todo. La palabra dice que todos aquellos hombres tremendos que nosotros escuchamos en la palabra, que hicieron hasta caer fuego del cielo como Elías, fueron hombres y mujeres sujetos a pasiones. La palabra dice que en Génesis que desde la juventud, desde la juventud el corazón del hombre se va por caminos equivocados, desde ahí arranca. Entonces, es todo, para todos es igual. La diferencia es cuánto hemos nosotros dejado que la palabra nos empiece a transformar. Entonces, conocer la Biblia no es lo mismo que ser transformado por ella. Conocer una verdad no es una garantía de que yo viva conforme a ella. Yo sé que está el semáforo en rojo y no tengo que pasar. A ver, ¿cuántos hicieron trampita? Yo sé que el semáforo, ¿cuántos saben que un semáforo en rojo no se pasa? ¿Cuántos saben? Levante la mano. No, en serio, ¿cuántos saben? Porque algunos no saben. Bueno, para los que no levantan la mano, le aviso. Se salvó hasta acá que nos lo llevaron por delante. Pero estoy hablando de un ejemplo que usted dice, usted nunca pasó, alguna vez pasamos, no viene nadie, que está lloviznando, estamos apurados. Alguna vez todos hicimos mal, diga conmigo, hicimos mal. Pero sabiendo, ¿sí o no? Hay comidas que nosotros sabemos que no tenemos que comer porque no son buenas, ¿sí o no? Ay, no, nadie levanta la mano si todos comen verdurita. Sabemos, pero lo comemos, pero lo sabemos, ¿sí o no? Bueno, de la misma manera, una verdad, algo que yo sé, no significa que yo viva conforme a esa verdad. Hay cosas que yo sé, pero no las estoy practicando. Entonces la palabra que entra por los oídos solamente, pero no llega al corazón, no transforma. Tóquese la orejita así, diga, entre el oído y el corazón hay alguien que la quiere frenar. Eso dice la palabra misma, que cuando una semilla es sembrada, vienen las aves del cielo, que son los diablos, para poder arrancar esa semilla, para que no pueda penetrar en la tierra que se llama corazón y pueda dar frutos. La única semilla que dio frutos, según la parábola del sembrador, es aquella que cayó en buena tierra, pero que se fue profundamente hacia el centro, hacia abajo. Entonces, hermanos, no es cuánto de la Biblia has leído, es cuánto de la Biblia hemos permitido que cambie nuestra vida. Una palabra que pasa por la mente, diga conmigo, una palabra que pasa por la mente, informa. Una palabra que baja al corazón, transforma. Vamos de vuelta. Una palabra que pasa por la mente, ¿qué hace? Una palabra que baja hasta el corazón. ¿Sabe cuántos versículos bíblicos están en la mente? Dando vueltas, pero no han alcanzado a llegar al corazón. Y ese es el gran desafío del Espíritu Santo que ha descendido a la tierra para poder ayudarte y ayudarme a mí también. Y voy a decir algo, hermanos, vamos a entrar más profundamente. La Escritura informa, el Espíritu Santo, Espíritu con mayúscula, Espíritu Santo transforma. Diga conmigo, la Escritura informa, el Espíritu transforma. La palabra de Dios, la Biblia y el Espíritu Santo nunca están en conflicto. Jamás. El Espíritu Santo y la Biblia trabajan, operan juntos.
No puede faltarme ni uno ni el otro, porque si no, no seré transformado. Porque la palabra llega a mi mente y el Espíritu Santo es el encargado de bajarla al corazón. Entonces el Espíritu Santo y la palabra, diga conmigo, operan juntos. Hoy estábamos escuchando, ¿no?, de la verdad y la justicia era, ¿no?, que se besan, que se abrazan. Estaba lindo eso para seguir, ¿no? Por ahí ponía algún ejemplo más, ¿no?, de los matrimonios, que en estos días de frío se abrazan y se besan. Diga amén o no. La cara de ustedes parece que ni el frío los hace abrazar. Dios mío. Entonces, el Espíritu Santo no vino para reemplazar la palabra, ni la palabra vino para reemplazar al Espíritu Santo. Hay gente que está llena de versículos, pero no tiene el poder del Espíritu Santo en ellos gobernando. Está lejos de la amistad con una persona. Es un ser, es una persona llamada Espíritu Santo. Olvídese en el nombre del Padre, del Hijo. No. Es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo. Si alguna vez usted va a un lugar y la gente hace la señal de la cruz, usted no haga la señal de la cruz. Usted cuando dice, bueno, todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hágalo así. A veces yo lo hago y la gente me mira y dice, este no le enseñaron. Sí, me enseñaron mal, pero luego yo aprendí bien. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, Dios es tres en uno, pero es uno solo en la misma dimensión de poder, distintas funciones. Entonces, el Espíritu Santo y la palabra trabajan juntos, son inseparables y ahí está el problema. Hay gente que es mucho fuego del Espíritu Santo y habla con el Espíritu Santo y busca, y lo felicito, mucho tiempo de oración, pero la Biblia no la lee. Y está mal que busque el Espíritu Santo. No, diga conmigo, está bien, pero no hay palabra. Y el Espíritu Santo necesita la palabra para poder hablarnos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo revela, ilumina y aplica la palabra de Dios en nuestra vida. ¿Vio alguna vez esas personas que todos los cultos, y no está mal que Dios lo toque, que se caiga, que tiemblen, pero todos los cultos son los mismos, que caen, que hacen lo mismo, ya sabe para dónde va a caer, qué va a temblar, qué va a hacer, y después van otros y ya le sacan la foto y publican y video, acá en nuestra iglesia ya está de fuego, y en la calle usted ve que esa gente no tiene testimonio. Cuando tienen que ser sinvergüenza, son sinvergüenza. Discúlpeme que lo diga de acá, sacamos las caretas, ¿sí o no? Una vez teníamos un negocio y me prometió una cosa y me dio otra, viste, como la van. Yo pedí una Raquel, me mandó una Lea, la más fea. Entonces me fui a hablar con esta persona, dije, yo quiero hablar con vos porque me dijiste una creyente. Y me dice, mira, vamos a hablar, pero acá no venga a meter la Biblia. Y le dije, si no puedo meter la Biblia, entonces ¿qué voy a hablar con vos? Sin la palabra de Dios no tiene sentido. Entonces, vamos a mirar a San Juan 14, 26. ¿Cuántos de nosotros leemos la palabra del Señor todos los días? Y después oramos al Señor para que esa palabra transforme mi vida. San Juan 14, 26. Mas el Consolador habla del Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dijo Jesús. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo trabaja con la palabra. Él le recordará todas las cosas que yo les he dicho. ¿Dónde? En la palabra. Entonces el Espíritu Santo, vamos a mirar el 15:7 un poquito más adelante, viene a trabajar a través de la palabra. Si tú no lees la Biblia, alguien dice, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Si yo no siento nada, no tengo ganas.
anda, escucha la palabra, escucha, porque un día el Espíritu Santo va a usar esa palabra y te va a transformar. Nunca se preguntó, ¿qué sentido tiene llevar a alguien obligado a la iglesia? Se vale igual. No obligado, no sé, con punta de pistola, pero alguien que te dice, mira, no tengo ganas, yo no sé ni a qué voy. Anda a escuchar la palabra, porque un día el Espíritu Santo va a tocar tu vida. ¿Me estás siguiendo? Y va a usar esa palabra que un día escuchaste, que estaba en tu mente, y Él la va a bajar a tu corazón y te va a activar de una manera que te vas a transformar. Dice la palabra así: permanecéis en mí y mis, ¿qué cosa? Palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Qué tiene que permanecer en nosotros? La palabra. ¿Qué tiene que permanecer? La palabra. Pero no solo como una información, sino como un instrumento de transformación que el Espíritu Santo va a usar. Pero si yo no leo la Biblia, si no vengo a la reunión, si no escucho la palabra, ¿qué va a usar el Espíritu Santo? ¿Qué va a traer a memoria? A ver, para que usted me entienda. Cuando yo tengo la palabra, la información, la conozco a la palabra, el Espíritu Santo para cada ocasión va a traer un texto bíblico. Eso se llama rema. El logos es la palabra. El rema es cuando el Señor trae una palabra que yo ya conozco y me dice: esto es lo que voy a hacer contigo. Se lo voy a poner más fácil. Una cosa es conocer el logos y leer que Pedro caminó sobre las aguas. ¿Cuántos saben que eso dice la Biblia? Pero usted no puede mañana ir a un mar, a un río de unos 20 metros de profundidad y decir: la Biblia dice que Pedro caminó sobre las aguas, así que me mando. Se va a ahogar. Ese es el logos, la información. ¿Cuál es el rema? Es cuando la palabra misma, la misma palabra que es logos, Dios te la da en el momento justo, para la persona justa, en la situación exacta. Entonces viene la palabra y usted está frente al mar y hay un gran problema, y el Señor te dice, como le dijo al pueblo de Israel, a Moisés: dile a mi pueblo que marche. Y cuando el pueblo de Israel comenzó a marchar, las aguas del Mar Rojo se abrieron de par a par, porque vino una palabra rema. ¿Me sigue? Cuando Dios te habla, te diría: camina sobre el mar. Y como tú conoces la palabra que Pedro caminó, usted camina porque vino la palabra rema. En esa noche estoy hablando una palabra que significa informados o transformados. ¿Sabe por qué le estoy hablando de esta palabra? Porque considero que es la palabra rema, que es la palabra que Dios me dio para esta casa, para esta iglesia, para usted que vino aquí, para los que están hoy conectados. Es lo que Dios quiso que hablemos en esta noche. Entonces, el Espíritu Santo trae a memoria lo que yo ya aprendí. No puede llevarnos a obedecer algo que yo no conozco. Eso se llama ignorancia. Y dice la palabra de Dios que mi pueblo cayó, pereció por falta de ¿qué? De conocimiento. En esta casa, lo decía la profeta Araciela, usted recibe conocimiento, ¿sí o no? ¿Por qué recibe conocimiento? Porque tiene un padre, un apóstol, un pastor que se preocupa para que, pasando de la puerta para afuera, todo lo que usted escucha acá le sirva. Yo estuve 22 años sentado, hermanos, en un lugar, en una religión, donde yo salía por la puerta y no me servía nada más que cumplir con Dios, haber ido a ese lugar. Y no funciona así. Seguía siendo la misma persona de afuera. Hasta mi manera de confesar. ¿Se acuerdan cómo yo me confesaba? Mentí, peleé, desobediencia a mis padres, dije malas palabras, tuve malos pensamientos. Nunca nadie me preguntaba: ¿qué pensaste? ¿Qué hiciste? Y tuve malas obras. ¿Cuáles eran tus malas obras? Y cuando vine a Cristo, me dijeron: ya no tenés que ir delante del hombre a confesarte, ahora te tenés que confesar delante de Dios. Confesar significa decir cómo fue. Así que me fui y dije: oh Padre, en el nombre de Jesús, ahora vengo delante de ti, quiero decirte: mentí, peleé, desobedecí a mis padres, dije malas palabras, tuve malos pensamientos. Y la voz del Espíritu que me dijo: ¿y qué hiciste? ¿Y qué pensaste? Dime. Ahí tengo vergüenza. ¿Y qué tú crees que los ojos el que hizo los ojos al hombre no vio lo que tú hiciste? El que hizo los oídos al hombre no sabe lo que hablaste.
¿Usted está aquí o no? Aquel que es omnipresente, que está en todos lados, no sabe dónde fuiste, con quién estuviste. Ahí se me complicó el asunto, ¿no? No es fácil conocer un Dios así. Hola, ¿está aquí o no? Es mejor encajonar a Dios en un pedazo de yeso y decir, bueno, a este lo dejo encerrado acá y me voy afuera y no me ve. Yo cuando no conocía a Cristo tenía un crucifijo aquí colgado, y cuando iba a hacer algo que a Dios le agradaba me sacaba el crucifijo y lo escondía bajo el cajón. Ahora Dios no me ve. Hasta que yo conocí la palabra del Señor en el Salmo 139, que habla de la omnipresencia, de la omnisciencia y la omnipotencia de Dios. Entonces Dios dice, aún las tinieblas me son como la luz. Dios todo lo ve. Y entonces mi vida comenzó a ser transformada. ¿Sabe por qué? Pregúnteme por qué. Porque yo creo lo que leo. Para mí la Biblia no es un libro más. Yo puedo leer hasta un libro cristiano, pero eso no es la Biblia. Me ayuda. Pero para mí la palabra de Dios, todo versículo de la Biblia, hermano, es creíble, es aplicable. ¿Sabe lo que es la fe? Es creer en lo que Dios dice, en lo que Dios hace y en lo que Dios es. Vamos de vuelta por las dudas. Fe es creer en lo que Dios es, en lo que Dios hace y en lo que Dios dice. 3 puntos fundamentales. Hay gente que cree que en lo que Dios es el creador del mundo, en lo que el que murió en la cruz por nosotros, es nuestro Padre. Te felicito. ¿Crees en lo que Dios hace? No, bueno, se sanó porque fue fruto de la casualidad, gracias al médico, bueno que fui. No, lo hizo Dios, aunque haya usado al médico. ¿Crees en lo que Dios hace? Lo decía la profeta, a mí no me falta nada, tengo todo y la gloria sea para Él. Creo en lo que Dios hace. Ahora falta una, ¿cuál era? Cuando tengo que creer en lo que Dios dice. No, pero esto no es tan así, ¿eh? ¿Cuántos están aprendiendo en esta noche? ¿Está contento de haber venido o no? Es una palabra profunda. Entonces, diga conmigo, uno revela, el otro transforma. El Espíritu Santo nos va revelando lo que dice la palabra para ir transformando. Juan 16:13. Y voy a decir algo entre comillas: aquel que no tiene amistad con el Espíritu Santo y nunca pudo entender de que Él está en todos lados, está perdiendo lo más maravilloso que puedes tener en la tierra. El Espíritu Santo de Dios fue enviado gracias a la cruz, al sufrimiento, al padecimiento de Cristo. Él dijo: es necesario que yo me vaya, porque cuando yo me vaya el Padre enviará al Consolador, al Espíritu Santo. Pero ese necesario a Cristo le costó la sangre. Y la palabra dice que Él nos ha dado las arras del Espíritu. El Espíritu Santo es una garantía, como cuando usted le dice a alguien: ¿me podés prestar 1.000.000? ¿Y qué garantía me das? Mira, te doy este reloj, este anillo en garantía, pero después yo te devuelvo la plata y vos me devolvés las arras, la garantía. Listo, hacemos ese negocio. El Espíritu Santo es las arras, no es el total, es la garantía. Es una porción de la presencia de Dios, de la gloria de Dios, de todo lo que nos espera en la eternidad. El Espíritu Santo, hermano, si usted no tiene experiencia con el Espíritu Santo, no siente su, por favor, esta noche quédese ahí, mañana a la mañana levántese, a la siesta arrodíllese. Espíritu Santo, tócame. Quiero conocerte, quiero tener una experiencia contigo, la necesito. Porque si no voy a ser siempre la misma persona, siempre el mismo miedoso, siempre ataque de pánico, siempre enfermo, siempre en la ruina, siempre en todo el mal carácter. Toda esa gente dice: pero ¿y por qué? Usted lo ve y siempre tiene un problema. Pero si hace años que va a la iglesia, porque tiene información, pero no transformación. Una persona llena de Espíritu Santo, vaya que se le mete una enfermedad, la va a pelear hasta que se va. Porque el Espíritu Santo lo impulsa, lo guía, lo direcciona.
¿Allá que va a vivir en la ruina, en la miseria, en la escasez toda su vida? ¿Alguien lleno del Espíritu Santo? Jamás. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le da una mente productiva. Lo ayuda a la organización, al orden en su finanza. Le enseña, hermano, cómo tiene que invertir. No me quiero meter más porque usted me está mirando ya como diciendo, se está metiendo, no se tiene que meter. Pero le estoy dando una ayuda. ¿Le estoy ayudando o no? ¿Cuántos dicen amén? Claro. Te vas a ir a meter en el vicio. El Espíritu Santo dice, no es por acá. ¿Y esa plata qué hago? La invierto, compro, vendo. Claro, es un espíritu de productividad que viene a nosotros. Fíjese en la vida de Jesús en la carpintería, 30 años, hasta que va, se bautiza en el Jordán y desciende el Espíritu Santo sobre él. Vea lo que hacía, pasaba la noche orando, se iba para acá, iba para allá. Hermanos, llegaba la noche, se quería esconder, la gente venía, salía, oraba por los enfermos, resucitaba muertos, sanaba al ciego. Vea a Cristo en 3 años y medio, donde desciende el Espíritu Santo sobre él. Una vida llena de productividad. Su ministerio hace... Pero ¿a partir de qué? ¿De la llenura de quién? Del Espíritu Santo. Vino para transformar totalmente nuestra vida. Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Él va a usar la palabra de Dios. Y no, usted está escuchando ahora que en Colombia que hay terremoto, en Venezuela que hay. ¿Y a usted le sorprende? Que hay peste, que el COVID, que la fiebre amarilla, que la gripe A. ¿Qué le sorprende a usted? Si Mateo 24 dice, vendrán terremotos, vendrán pestes, sean hechos por el hombre, la mayoría de ellos utilizando la geoingeniería como lo están haciendo, cambiando los climas, produciendo terremotos. Pero Dios ya lo sabía que lo iban a hacer. Porque el espíritu del anticristo se está manifestando para matar a la gente. Porque la gran tribulación va a reducir la tercera parte de la población, de lo que hay en la tierra, lo que hay en el mar, va a morir. ¿Alguien se quiere quedar para la gran tribulación? Eso se activa después que Cristo viene. Pero nosotros ya lo sabemos. Yo cuando escucho que hay terremoto, entonces digo, listo. Estas son las señales que Dios nos ha dejado. Cristo viene pronto. No tengo miedo. Juan 17:17, un poquito más adelante. Fíjese todo lo que Juan nos habla de la obra del Espíritu Santo utilizando la palabra. Uno más y estamos orando. Aunque hay mucho todavía para aprender. ¿Está aprendiendo o no? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Escuche, fuera de la palabra, todo lo demás se puede dudar. Pero la palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios no contiene la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Oiga, le voy a mover una vaquita sagrada. ¿Me deja? ¿Sí o no? ¿Quién descubrió América? Colón. ¿Está seguro? ¿Usted nunca dudó de la historia? Las Torres Gemelas, ¿quién la tumbaron? ¿Quién la tumbó? ¿No se acuerda? El 11 de septiembre o 12 de septiembre del 2001. ¿Quién fue? ¿Quién dicen que fue? Bin Laden, hermano. ¿No escuchó eso? ¿Usted cree eso? ¿O no fueron los mismos estadounidenses para tener una excusa para luego ir y atacar donde vivía Bin Laden y quedarse con todo el petróleo? O sea, todo es dudable. Le pregunto, ¿el COVID-19 fue una peste espontánea o fabricaron la basura del virus? ¿Usted cree que fue espontáneo? ¿Usted cree que no tenían la vacuna antes de que apareciera el COVID para comercio? No sé, yo no lo aseguro. Ya me censuraron el video, seguro.
¿Sabía que te censuran cuando hablas así la verdad? Yo no lo sé, pero fuera de la palabra todo es dudable. ¿Sí o no? Pero la palabra es verdad. ¿Por qué usted me ve a mí predicar con tanta seguridad? Porque no hablo de mí. ¿Usted me escucha hablar de mí? No, algún testimonio que puedo respaldarlo. Pero yo hablo de la... A mí me dicen, vos metés muchos versículos bíblicos, no importa. Ese soy yo y no voy a cambiar. Porque así no me voy a equivocar. La palabra es, ¿qué cosa? Es verdad. Mire, voy a llegar hasta acá. Pero lo voy a cerrar así, en 2 de Timoteo 3:16, por favor, colocámelo ahí al fondo. La palabra es inspirada por Dios. La palabra es inspirada. ¿Sabe qué significa inspirar? ¿Vio el barquito a vela? El viento la soplaba y según donde soplaba el viento iba el barco, ¿sí o no? Eso es inspirar. Los hombres solo fueron la virome de Dios. El que soplaba, como algunos que se copiaban en la escuela y en el colegio, soplame. ¿Quién se está soplando? Vos no sabés nada, vos escribís. Fulano te dice el resultado de la evaluación, pero vos no estudiaste, el otro te está, ¿qué? Soplando. Y así pasó que muchas veces, hermano, usted le soplaba al otro o te soplaban a vos, pero el soplón se sacaba un 9 y el soplado sacaba un 10. Y ahí se enojaba y decía, bueno, pero si yo le dije todo al otro, y se sacó más nota que yo, y ahí se descubría el asunto. Hermanos, dice la palabra, toda la escritura es inspirada, soplada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la palabra, hermanos, es inspirada por Dios. Juan 16:13. El Espíritu Santo, escuche, es el que trae la palabra. Vamos a ir a 2 de Pedro para resumir 1:21 y es el último y oramos. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Y ahora sí oramos, le prometo. Porque nunca la profecía, nunca la palabra fue traída por voluntad humana. Ningún versículo de la Biblia un hombre lo escribió por su propia voluntad. ¿Quieres saber por qué? ¿Cuál es la prueba más grande? Más de 40 personas escribieron la Biblia. Muchos de ellos no se conocían entre sí. Algunos eran pastores, médicos, reyes. Pero ninguno se contradijo. ¿Sabe por qué? Porque fue uno solo el que inspiró, y es Dios. Y la prueba más grande, ¿quién cuenta cuando hace algo malo bien como fue? Siempre lo camuflamos. ¿O no es así? Hermanos, la palabra es inspirada por Dios. ¿Sabe por qué? Y no por el hombre. Porque a la palabra habla en contra de lo que al hombre en su carnalidad le gusta hacer. Y la palabra habla de eso y confronta al hombre. Por eso el hombre no escribiría algo que lo confronte. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? No escucho. Si usted me lo dice más fuerte, terminamos acá. ¿Por quién fueron inspirados? ¿Por quién fueron soplados? El Espíritu Santo y la palabra son inseparables. ¿Por qué el Espíritu Santo usa la palabra? Porque Él inspiró. Porque la palabra es el resultado de su voz escrita. Aleluya. Por eso, ninguna experiencia con el Espíritu Santo que no está fundamentada en la palabra tiene peso. Hay gente que hace cada cosa diciendo que Dios lo tocó, pero si no está fundamentado en la palabra no tiene peso. Aleluya, Él está aquí en esta noche. Estoy hablando de ti, amado. ¿Quiere ponerse de pie si oramos? Te invito a no abrir tus ojos un minuto nada más y podamos decirle juntos:
al Espíritu Santo que necesitamos de Él para ser transformados. Aleluya. ¿Cuántos se animan a decirle: amado Espíritu, yo quiero tener esa experiencia contigo? Y si la he tenido, necesito más. Porque tú usarás la palabra para quitar mis miedos. Tú usas la palabra para aumentar mi fe. Tú usas la palabra para hacerme más productivo. Dios no viene a ninguna vida a hacerle la vida miserable. Toda persona que se deja ministrar por Dios, dice su palabra que su voluntad es agradable y es perfecta. Filipenses dice que Él viene a producir en nosotros el querer como el hacer. Fabrica a los niños en el vientre de la madre. Hace que el vientre de una mujer sea una fábrica de productividad donde sale algo tan maravilloso que es un ser. Este Dios grande y maravilloso no viene para arruinarte la vida. Si Él dice que no, es porque seguramente no me va a servir. Pero yo necesito al Espíritu Santo. Yo puedo decir para la gloria de Dios que cuando conocí al Señor, todas las cosas que dejé de hacer no fue porque un hombre me lo impuso, ni las que comencé a hacer, sino fue porque el Espíritu Santo comenzó a trabajar y a transformar mi vida y me fue llevando a lo que ahora soy y lo que seré mañana. Vamos, mientras adoramos, pidámosle: amado Espíritu Santo, quiero conocerte. Vamos, dígaselo: quiero conocerte, quiero experimentarte. Esta misma noche, mañana. Recuerdo aquella vez cuando lo conocí y tenía unos días y le fallé y dije: nunca más voy a hablar de Dios. Y fue la primera noche después de un mes de haberlo conocido que dije: no voy a orar. Me acosté mirando el techo y dije: no voy a hablarle más. Le fallé, no soy buena persona. Y en esa oscuridad de esa habitación Él vino y se puso sobre mí. No vi a nadie, pero sí en mi espíritu lo pude sentir y escuché la voz que me dijo: si te arrepientes, lo volvemos a intentar. Caí de rodillas a la orilla de la cama y dije: sí, te pido perdón, dame otra oportunidad. Y ahí por eso estoy aquí, porque fue su voz, fue su palabra. Aleluya. ¿Cuántos levantan sus manos? Dicen: Señor, aquí estoy, háblame, guíame. Quizás yo crea que estoy en lo correcto, pero estoy equivocado, porque tu palabra dice que así como los cielos son más altos que la tierra, así son los pensamientos que Dios tiene para con nosotros, más altos que los nuestros. Quizás yo quiero algo y Dios tiene mucho más. Dios tiene cosas diferentes. El día que yo levanté mis manos al cielo y le entregué mi vida a Cristo, pasó el sueño de ser un camionero a ser un siervo de Dios. Y hoy, cómo le agradezco. Dios cambió mi vida para siempre. A ser aquel que iba a adoptar hijos, a ser aquel que fue padre. Todo fue experiencia y transformación del Espíritu Santo, porque Él es el que lo hizo. Aleluya. Dios viene a transformar tu vida. Vamos, hable con Él ahora. Dígale: Señor, enamórame de tu palabra. Enamórame de tu palabra. Tu palabra ha sido extraña para mí, lejana. Hace tanto tiempo que estoy congregando, pero no estoy siendo transformado. Conozco tanto de los versículos, pero me doy cuenta que no estoy siendo transformado, porque el 80% de lo que conozco no lo estoy aplicando. Este es el desafío, iglesia. No hace falta conocer toda la Biblia, hace falta aplicar todo lo que yo conozco. Sencillo. Cuando voy aplicando lo que yo conozco, Dios dice: se cumplieron las cosas primeras que te enseñé, ahora vienen cosas nuevas para tu vida. Amado Padre, en esa noche te damos gracias por tu palabra.
Gracias por el Espíritu que inspiró la palabra y está con nosotros. Ayúdanos, Padre, porque sabemos que las prácticas religiosas no pueden sustituir la obediencia. Amado Padre, en esta noche nos humillamos delante de ti. Te pedimos perdón y te pedimos ayuda. Vamos, dígaselo usted. Te pedimos ayuda para poder ser transformados, no solamente informados. Ayúdame a entenderte. Vamos, dígaselo. Ayúdame a entender lo que no entiendo de ti, de tu persona. Amado Espíritu Santo, yo quiero una amistad contigo y quiero que tú me reveles lo que has escrito en la palabra. A partir de este día comenzaré una relación diferente contigo, para ya no ser más informado, sino también transformado por tu palabra. Gracias, Padre, dígaselo. Levante su mano, dele gracias. Gracias por escucharme. Y si quiere orar por alguien que usted conoce, ore también. Quizás conoce a alguien que tiene mucha información pero no está siendo transformado. Nómbreselo a Dios en esta noche. Quizás sea un familiar, un esposo, una esposa, un cónyuge, un hijo, un abuelo, quien sea. Señor, transfórmalo. Usa toda la información, amado Espíritu Santo, y bájala al corazón, porque esta persona lo necesita. Nómbrela. Y un día, cuando usted vea la transformación, sabrá que usted fue parte, porque clamó por alguien. Aleluya. Diga conmigo: amado Dios, que no me desanime la gente informada pero no transformada, porque tú me enseñaste esta noche a través de esta palabra que hay una gran diferencia, y yo la voy a marcar con mi vida en el nombre de Jesús. Apláudale al Señor esta noche. Vamos, dele gloria, dele gloria.